Que faltan 2 minutos para iniciar la clase. Ya hay 7 de ustedes, de 8. La clase de ahora es bastante cortita, porque es la continuación del orden doctor que poco le dejamos partido la vez pasada. Entonces, es bastante cortita, pero interesante. Recordemos que este jueves está programado la repetición del examen. Es voluntario y la nota que obtengan, esa es la que queda, porque así dice el reglamento. Que la nota que obtengan, esa es la que va a quedar. Bueno, creo que si no hay más que hacer, ¿alguna pregunta sobre el examen los que van a realizar el examen el jueves? Después del examen no habrá clases, Ginés. No, solamente es el examen. O sea que los que no lo vamos a repetir, no vamos a ir. No, no tendrían por qué ir. Así es. Bueno, entonces ya casi son, ya tenemos 9. Ya vamos a iniciar. Segundos. Falta. Ok, entonces les decía que hoy vamos a continuar con el orden ortóptera, porque la vez pasada, si recuerdan, hicimos énfasis en estudiar las chistocercas. Y ahora pues estudiaremos otros representantes que también forman parte de este orden y que es necesario que los conozcan. Pues bien, entonces hoy hablaremos del suborden encífera. En la clase anterior de ortóptera hablamos del suborden calífera. Hicimos énfasis allí en Chistocerca, que vimos varias familias, vimos Romalidae, vimos la Acridae, que es donde está Chistocerca. Pues resulta que hoy hablaremos del suborden encífera. Acá estos se caracterizan por tener antenas largas y sin embargo los del otro suborden, los del Caelífera, este es encífera, entonces los del Caelífera se caracterizan por tener antenas cortas. Sin embargo, estos que estudiaremos a continuación se caracterizan por tener antenas largas. Y además pueden o no tener órganos auditivos. Y si los tienen, están cerca de la base de las tibias anteriores. Si nos referimos a tibias anteriores, está relacionado entonces con el primer par de patas, es decir, las patas protorácicas. Pueden o no tener órganos estridulatorios y si es así, están situados en la base de las tecminas. Recordarán que el primer par de alas de estos insectos recibe el nombre de tecmina. Y encontramos 4 grandes superfamilias, la Grioidea, Griotalpoidea, Rhaphidophoroidea y Tetigonioidea. Claro, dentro de ellas hay varias familias que son las que conoceremos ahora. Entonces empezaremos a hablar acerca de la familia Rhaphidophoridae. Estos animalitos con seguridad ustedes ya los han visto. Comúnmente les llamamos grillos. Vean el fémur con fémur posterior, o sea, el prototorácico, vean cómo lo tiene desarrollado. Entonces esto le está indicando algo. ¿Qué tipo de pata es esta? Saltadora. Muy bien, son saltadores. ¿Dónde los encontramos estos animalitos? En varios lugares, cuevas, madrigueras de animales, sótanos debajo de las rocas, madera o ambientes que se le parezcan. Ahí los vamos a encontrar. Las alas no existen, son ápteros, no vuelan y son nocturnos. De hecho, a veces las garras de hacer ruido cuando están en procesos de reproducción. Como no es una familia de mucha importancia económica, solamente vamos a decir esto acerca de ellos. Por supuesto que hay mucho que hablar, pero nosotros recordemos que ustedes están cursando entomología agrícola y entonces solamente estamos haciendo énfasis en aquellos que tienen importancia agrícola. Pero este no tiene importancia agrícola, pero el problema es de que si usted lo ve en un cultivo va a pensar que es una plaga y en realidad no, esta no lo es. Otra cosa, a esto le dicen grillos, pero también hay otros que también les dicen grillos, pero vamos a ver más adelante. Recuerden que el nombre común puede ser indistinto.
y pasaremos a estudiar la familia Tetigoniidae. Esta familia se caracteriza porque a veces se confunden con los acrídeos y de nombre común se les conoce como saltamontes de hoja, esperanzas. Aquí vamos a encontrar las esperanzas. Creo que todos conocemos las esperanzas, pues resulta que las esperanzas pertenecen a la familia Tetragonidae. Y si recuerda, trae su memoria en este momento una esperanza, trate de examinarla por ahí, que su mente se recuerde bien de una esperanza y recordará que las antenas son bien largas. Entonces, una característica de la familia Tetragonidae es que las antenas son bien largas. Es bien raro ver una esperanza de día, más que todo se ven de noche y eventualmente pueden producir sonidos. Y lo que ya dije anteriormente, que las antenas son bien largas, incluso más largas que todo el cuerpo. Y a veces, aquí viene la situación, los confundimos con acrides, particularmente con la langosta centroamericana Chistocerca pisciforme, que si recordarán es esta que vamos a marcar acá. Esta es la famosa langosta migratoria, la famosa langosta que incluso aparece en la Biblia, de la Chistocerca pisciforme, que es capaz de comerse todo, que es de conducta gregaria, es decir, que se juntan un montón y empiezan a comer todo lo que encuentran. Esta es una plaga muy peligrosa. Recordarán que hablamos que tiene una mancha subocular en forma de triángulo, que tiene 3 manchas en el pronoto, que tiene una mancha blanca que se va a lo largo de todo el cuerpo, que tiene esta mancha aquí en el fémur. Y recordarán, todas esas son características propias de una chistocerca. Pues resulta que a menudo recibo imágenes parecidas a esta que está acá. Entonces me dicen los estudiantes, mire, aquí está la chistocerca. No, esta, observe bien, vamos a ver si usted me dice qué diferencias encuentra usted entre esta y esta otra. Le vamos a poner a esta A, lo vamos a hacer. Bueno, ya dijimos que esta es la chistocerca. ¿Qué diferencia encuentra entre chistocerca, pisciforme, y esta otra que está aquí? Escucho comentarios. Las antenas. Eso es fundamental, las antenas. Con solo ver las antenas que son bien largas, ahí vamos a descartar que se trate de chistocerca. Con solo que le veamos bien grandototas, ahí nomás vamos a decir, no, esta no es chistocerca. Por cierto, esta que estoy marcando acá es macho o es hembra. ¿Qué dirán ustedes? ¿Será un macho o será una hembra? Es una hembra. Exacto, es una hembra y creo que el joven lo dijo porque le vio esto, ¿no? El gran ovipositor. Aquí me está diciendo que trata de una hembra. Y si usted se fija en este caso de esta especie, hay varias, ¿verdad? Esta es una de tantas, casi no se le ven las alas, son brácteas, son poco desarrolladas. Algunos sí las tienen bien desarrolladas, por ejemplo, este. Este es el que más se confunde a veces con chistocerca. El que no sabe es el que más la confunde. Cree que esta es chistocerca y no, ¿verdad? Esta es una plaga. Ataca principalmente el café, pero ataca otros cultivos. ¿Qué es lo que hace? Se come las hojas. Pero véale las antenas. Miren las antenas, que largas son. Yo voy a ¿Alguien decir quiere hacer que un también se comentario? encontraba en el plátano. Miren las antenas que le voy a mandar. ¿Verdad que sí? Se encuentra en varios cultivos, así que si usted la ve, captúrela y preséntela en su colección entomológica. No hace el favor de apagar el micrófono, gracias. Entonces, esta no es acrídide, esta es una Tetigonidae, no es la chistocerca. Esta, por cierto, se llama Ideatron subquadratus. Y hay otras más que también son plagas, suelen llegar también a los árboles de limón, bueno, comen casi de todo. Y sabemos que la vamos a diferenciar de la anterior por las grandes antenas. Entonces, alguien que no ha cursado entomología, aunque no lo crean, para ustedes ya no se van a equivocar, pero alguien que no ha cursado entomología las confunde. Confunde a los acrídides con los tetigones y confunde a chistocerca con algún representante de los acrídides. Por ejemplo, con esta. Dicen que esta es chistocerca. Nosotros ya sabemos que no. Ya sabemos cuáles son las características propias de chistocerca. ¿Se recuerdan esa que la vimos? Pero no se recuerdan. ¿Se recuerdan que hablamos de las características de chistocerca? ¿Nadie lo recuerda? Nadie recuerda. De que tenían una mancha debajo del ojo, de forma triangular. De triangular. Y unas manchas en
en el pronoto también, Ah, correcto. blancas, y unas manchas oscuras en el fémur. Aquí, ¿verdad? Y una gran mancha blanca que se extiende a todo el dorso, a todo lo largo del dorso, exactamente. Así es. Y pues fíjese de que en los tetigónides se da un fenómeno bien bonito. En otros insectos también, pero aquí es bien notable que ahí se da clixis y aposematismo. Veamos los ejemplos de clixis. Recordará clixis, que es, incluso eso venía en el examen, ¿verdad? Cuando un insecto imita al entorno. Por ejemplo, miren esta. Miren qué capacidad tiene esta de imitar a una hoja. Y no a una hoja así por así, sino que hasta una hoja que hasta tiene daños. Miren, si usted se fija aquí, hay daños como que se ha raspado algún insecto. Puede haber sido un gusanito el que raspó aquí. O otro insecto, por ejemplo, ella está imitando a un insecto hasta con ojo, hasta con daños. Como quien dice, para que el depredador crea firmemente que se trata de una hoja, porque ellas adoptan esta crisis. Estos tipos de camuflaje los adoptan para que el depredador no imagine que es un insecto, que el depredador crea que es una hoja. Y hasta las hojas, hasta los daños en las hojas del piso. Mira esta otra, esta es más increíble todavía. ¿Cómo es posible de que imiten a una hoja ya seca y hasta con las orillas secas? Miren, bien quemadas ya. Y aquí parece como si hubieran afectado aquí, que en un momento pudieron haber picado, etcétera. Imagínense qué capacidad de copiar el medio ambiente. Y tenemos más sorprendentes. Veamos una por una, mire esta. Increíble, ¿verdad? La capacidad que tiene. Y observe usted algo, que no imitan hojas fresquitas. Es bien raro que imiten una hoja sin daño. Siempre le ponen algún tipo ahí de daño para que parezca más real. Mire este. Aquí porque estamos hablando de eso, yo creo que si no me hubiera dado cuenta que aquí está el insecto. Este es el insecto, mira las hojas igualitas a las del entorno, igualitas. Entonces, si no hubiéramos estado hablando de eso, pues usted puede engañar a alguien aquí, que le diga, pregúntele ahí, ponga su perfil de Facebook, identifique el insecto, a ver si lo logran identificar. Sería bueno, bueno, publicar eso. Identifiquen el insecto, a ver si lo logran ubicar. Miren, mira esta otra, hasta con hoyito, pareciera que es un hoyito. Y esta otra, sorprendente, realmente está doblada de aquí, mira. Es increíble realmente. Mira esta otra, toda chancomida, para pasar desapercibido totalmente ante los ojos de un depredador. Hasta chancomida se ve de aquí. La pregunta es cómo lo hacen. ¿Cómo es que estos animales logran mimetizar el entorno? ¿Cómo ha sido posible eso? Es una pregunta que es bien difícil de contestar. Hay varias teorías. Se explican con base a la genética, pero no es el momento, ¿verdad? Porque no estamos en clase de genética, pero ahí se trata de explicar cómo es que estos insectos logran hacer esto. Solo voy a decir que se trata de un proceso evolutivo que tarda quizás hasta millones de años, miles de años, y en donde los genes vamos guardando recuerdos. Pero bien, ese es otro punto. Seguimos viendo cosas asombrosas. Miren, por ejemplo, esta. Mire este corte que esquive, como si lo ha mordido una larva. Y se le esquive también, a manera de parecer lo más exactamente posible. Y esta otra también es asombrosa. Miren, toda seca de algunas partes. ¿Quién va a creer que esto no es una hoja? Porque si uno va en el campo, se engaña uno también. Ah, esto es una hoja, piensan. Y definitivamente no es así. Pero también existen casos de aposematismo. Se recordarán que el aposematismo es cuando los insectos adquieren, copian características de otro insecto o colores brillantes para asustar a sus depredadores. Y vamos a presentar un caso. Fíjense que usted está viendo esta acá, se llama Lobocelis bacatus, no está en El Salvador, hasta que yo sepa, existe en la selva del Amazonas. Tiene la característica que es fosforescente. Significa que en la noche esto se le ve bien bonito.
Imagínense ver este color verde en la noche, en lo oscuro, y de repente usted en la oscurana ve estos colorcitos así. Entonces, eso lo que hace es que un depredador mejor se aleje de él. Este es un ejemplo de aposematismo. Bien, bueno, después de haber hablado de las características que se observan en los tetrigónidos, que tienen la capacidad de imitar al medio ambiente, vamos a hablar de otra familia, que son los griotálpides, o griotalpidae, o griotalpidés, como dicen algunos. Estos son los famosos griotopos, y les dicen así porque si usted observa acá, sus patas parecen una pala. Ellos viven en ambientes arenosos. Probablemente ustedes ya los han conocido. Vamos a ver, preguntar acá, ¿quién ha visto estos animalitos y qué es lo que hace? ¿Qué los ha visto así? ¿Alguien de ustedes ha jugado alguna vez con estos animalitos? Yo ¿Ya los conocen? ¿Qué son? Yo ya los he visto, pero no sé qué son. Puro grillo se mira. Y, exactamente. ¿Y qué los ha visto haciendo usted? De paso nomás. Ah, de paso, nomás. Bueno, ¿alguien más los ha visto y haciendo algo? ¿Alguien más los ha visto? Pues estos abren hoyos, sobre todo en terrenos arenosos. Entonces ahí pasan buena parte de su vida. Por eso les dicen griotopos y por eso tienen esta primera parte de patas desarrollada para eso, para abrir hoyos. Comen de todo, pero dentro de estos hay algunos cuantos que son plagas, principalmente en la cebolla. ¿Por qué? Porque estando en el suelo se le comen las raíces, se comen los tubérculos o también cualquier otro órgano subterráneo. Entonces, por eso, como recuerden que la cebolla es subterránea, es un bulbo, es un tallo, es un bulbo que está enterrado, entonces causa problemas en la cebolla. Algunos representantes de esta familia. Y ya lo dijimos que el primer par de patas tiene forma de pala, está adaptado para poder cavar. Y estos son los verdaderos grillos. Este que está acá, por cierto, es una hembra. Mire el ovipositor. Estos son los cercos, que usted está viendo acá. Estos son los verdaderos grillos. Miren las antenas que largas. Recuérdense que estamos con un suborden en el que todos tienen antenas largas. Estos son los grillos de verdad. Estos son los verdaderos grillos. Cuando usted escucha que están cantando los grillos, no son hembras, sino que son machos. Y son omnívoros. Pero en realidad hay unos que no lo son, que se alimentan exclusivamente solo de plantas, de vegetales, y generalmente andan solo de noche. Hay algunos por ahí que son plagas, pero no son plagas primarias, son plagas secundarias. Es decir, llegan a un cultivo, se comen unas cuantas hojas, pero no le causan un daño irreparable al cultivo. Ni tampoco se vuelve una plaga difícil de controlar. No, entonces, por lo tanto, algunos de ellos son plagas, pero no son tan importantes, son plagas secundarias. Pues hasta aquí llegamos con el orden Orthoptera. Debo decirles que hay muchísimas más familias de Orthoptera, pero no las vamos a estudiar porque el curso no se llama entomología, sino que se llama entomología agrícola. Entonces estamos haciendo énfasis en aquellos que son plagas o en aquellos que pueden confundirse en plagas. Así que por eso no vamos a ver todo ese montón de otras familias que hay, porque hay un montón de familias de este orden. Así que vamos a entrar a otro orden, en el Blattodea. Resulta que en este orden es donde están ubicadas las cucarachas. También debo de indicar que antes las cucarachas se ubicaban en el orden Orthoptera, pero recientemente se las ha sacado de ese orden y se las ha agrupado en uno nuevo que se conoce como Blattodea. Así que si usted por ahí lee un documento donde dice que las cucarachas son ortópteras, en un tiempo así fue considerado, pero ahora son consideradas Blattodea. Y vuelvo a decirles algo que siempre he mencionado, que en entomología los insectos cambian a cada rato su nomenclatura. De repente, algunos estaban ubicados en una familia, de repente aparecen ubicados en otra, en un orden, de repente en otro orden. Esto es muy normal en el área de entomología. Pues bien, entonces, concentrémonos entonces en el orden Blattodea. Y tal como les decía, aquí vamos a estudiar a estas muchachas que son algo repugnantes para algunos, asquerosas, mal vistas, y etcétera, 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 las señoritas cucarachas.
Vean ustedes acá, partes de sus apéndices. Miren, las patas se caracterizan porque tienen este montón de espinos. Las últimas patas son un poco más desarrolladas, los fémur. Más que todo, estas patas son para desplazarse rápidamente. Son ambulatorias, pero bien hechas para caminar rápido. El primer par de alas de estas animalitas es termina y el segundo par es membranosa. Tiene antenas bien largas. Esa es una característica muy particular de las cucarachas. Tienen cercos, tienen otros cercos, tienen la placa, aquí están las placas subgenitales y las genitales que nosotros alcanzamos a ver. Y pues bien, ya podemos hablar de cucarachas, se están preguntando, pero la cucaracha no es una plaga de importancia agrícola. Depende, porque puede ser, más bien es una plaga de importancia en productos almacenados. Y los productos almacenados, muchos de ellos son de origen agrícola. Entonces, por eso he considerado prudente que hablemos un poco de las cucarachas. Porque recuérdense de que ellos, las cucarachas, los productos que están almacenados pueden ser serios problemas. Así que desde ese punto de vista sí tiene importancia agrícola y pues sobre todo tiene importancia en el hogar porque nos afecta mucho en el hogar. Entonces es importante que hablemos acerca de su comportamiento, es decir, de su etología. Una de las primeras características de estos animalitos es que ellos dejan rastros químicos en su excremento. Cada vez que defecan, dejan ahí un rastro químico. O ese rastro químico permite ubicar comida, agua y refugio a otra cucaracha. A otra cucaracha va a saber ahí qué mensaje le está dejando la cucaracha que defeca. Le está dejando el mensaje si hay comida, o si hay agua, o si hay refugio cercano. Entonces, también otra cosa muy importante que hay que hablar de las cucarachas, que cuando ellas llegan a un nuevo territorio, porque las cucarachas van colonizando nuevos territorios, no se quedan en un solo lugar porque se reproducen rápidamente. Entonces, para no estar todas ahí compitiendo por lo mismo, van avanzando, van conquistando nuevos territorios. Entonces, una vez llegan al nuevo lugar, lo primero que buscan es qué tan oscuro está. ¿Por qué necesitan que esté oscuro? En primer lugar, las cucarachas son animales que prefieren la oscuridad. Es decir, tienen una fototaxis negativa. Prefieren la oscuridad. Entonces, ven qué tan conveniente es, qué tan oscuro esté. Estamos hablando de día y de noche, no solo de noche, obviamente. Entonces, tiene que ser un lugar, generalmente, para que esté oscuro, tiene que ser un lugar que también ofrezca refugio. Es decir, pueden ser los albañales de la casa, puede ser detrás de un montón de ollas viejas o detrás de ahí que se guardan o ropa sucia, etcétera. Por eso el cucaracha usted la encuentra en lugares bien refundidos, donde se siente ella protegida. Y además, cuántos de sus amigos están ahí. Es decir, si hay otro tipo de cucarachas o hay otro tipo de animales que a ellas no les van a causar problemas. Pero imagínense, van a un lugar que está topado de quecos. Los quecos se alimentan de insectos y les encantan las cucarachas. Entonces, allí si anda mal una cucaracha que se va a instalar en un lugar lleno de quecos, ni de tonto se va a quedar ahí, o sabe que es su enemigo natural. Se va a quedar donde no tenga enemigos naturales. Entonces, por eso dice ahí que tan oscuro esté y cuántos de sus amigos están ahí. Cuando hablamos de los amigos, son aquellos que no le hacen nada. A ella no le va a preocupar, por ejemplo, que hayan babosas, que hayan mariposas, eso no le preocupa. Pero sí le va a preocupar mucho que hayan gatos, que hayan quecos u otro tipo de depredador. Entonces, existen varias familias de cucarachas. Usted probablemente ya se dio cuenta que no solamente hay un solo tipo de cucaracha. Hay algunas otras por ahí. Por ejemplo, esta que usted está viendo en este momento, la vamos a poner en grande. Esta es alemana. Esta es la cucaracha alemana. Esta es la cucaracha alemana, conocida, su nombre científico es Blatella germana. No son tan grandes, son como tamaño medio, son café claro. Y aquí la va a ver también, probablemente usted las ha visto alguna vez. Aquí diferenciamos nosotros entre el macho y la hembra. Pregunto aquí, coménteme si alguna vez usted ha visto este tipo de cucarachas. ¿Las había visto alguna vez? No las conocía. Hasta hoy las está viendo en un imagen. ¿Le parecen familiares a este tipo de cucarachas?
parece que nadie las haya visto nunca. Probablemente porque nunca le han puesto atención a las cucarachas, ¿verdad? Entonces, ponga la atención a las cucarachas que puedan haber en un lugar donde usted esté, en su casa o en otro lugar, y vea si por ahí andan algunas parecidas a estas. Si la ve, se llama Blatella germánica. Algunas de sus características bien propias es que tiene dos franjas oscuras longitudinales en el pronoto. Aquí tiene una y dos, el cerebro 1 y 2. Y tiene manchas café claro y es algo borde. Las hembras son más oscuras y redondeadas en el extremo posterior. Entonces, esta es una hembra y este es un macho. El macho es más claro y la hembra es más oscura. Resulta que las cucarachas depositan sus huevos en unas bolsas, como carteritas, como estuches, que se llaman otecas. Esto que estoy marcando acá se llama oteca. Usted probablemente ya la ha visto. Bueno, por eso os pregunto, ¿usted ha visto estos que le llamamos huevos de cucaracha? ¿Los ha visto alguna vez? No creo que no los haya visto. ¿Los ha visto alguna vez? Esto que usted está viendo acá, se lo vamos a poner con un zoom para que Sí, lo veamos. Ya, ¿y qué color los ha visto? ¿Los ha visto de este color o de otro color? Negro. hay unos que son como negros. Como negro, ¿verdad? Entonces no ha visto de esta, porque la negra ya la vamos a enseñar. Pero lo que le quiero aclarar es lo siguiente. Fíjese de que a esto nosotros le llamamos huevos de cucaracha, ¿verdad? Que así le llamamos. Entonces, resulta que, permítame, quiero poner en alto esto. Resulta que no es un huevo como tal. Aquí hay muchos huevos. Usted ve aquí estos segmentos que se ven aquí. Hay un montón, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4, bueno, hay un montón. Cada uno de estos representa un huevo. Entonces quiere decir que eso que uno ve en las paredes, pegado allí debajo de la silla, en realidad es un estuche. Un estuche que recibe el nombre de ooteca, así se llama, ooteca. Y ese estuche contiene un montón de huevos. Entonces voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué la cucaracha colocará sus huevos en un estuche? ¿Por qué lo hará? Para que no se los coman los depredadores. Los depredadores, pero también para protegerlos de parasitoides. Resulta que es muy efectivo, es un mecanismo bastante efectivo que tienen las cucarachas y eso les ha permitido que sus huevos eclosionen y salgan las crías, que por cierto son ninfas, porque es una paurometábola. Pero resulta que aún así hay hay parasitoides que logran vencer esta barrera. Y son micro y menópteros, es decir, avispitas bien pequeñitas que logran poner aquí sus huevos. Y esos huevos se eclosionan y comienzan a comerse los huevos que están acá. De manera que al final de cuentas, en vez de salir cucarachas, lo que salen son avispitas. Entonces lo que trato de decirles es que este proceso les permite a las cucarachas salvarse de unos enemigos naturales, pero no de todos. Hay otros que le han encontrado el lado como evadir. Estas cucarachas son las que producen más otecas que cualquier otra especie. La hembra carga la oteca hasta que los huevos están prontos a eclosionar. Miren qué interesante. Quiere decir que en este caso la Blatella hermética no los anda dejando pegados por largo tiempo. Cuando los pega en algún lugar, es poco el tiempo que va a durar ahí porque ya los huevos están a punto de eclosionar. Pueden ser de 30 a 48 huevos que encontremos por oteca y están en todo el mundo. Y están en todo el mundo porque a través del comercio y el transporte, especialmente en las cajas de cartón, se van pasando de un país a otro. Y esta es la cucaracha más conocida, la que todos conocemos, y hay que aprendernos el nombre científico. Esta es la Periplaneta americana. Así se llama esta cucaracha que todos conocemos. Pero tiene una prima bien cercana, que es la Plata orientalis, que es esta negrita. ¿Alguna vez han visto ustedes estas negritas, estas cucarachas negritas? ¿Alguien las ha visto alguna vez? Que no es la que se encuentra en material orgánico. Fíjate que hay unas que sí, que están en materia orgánica, pero hay otras de estas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente, que en la materia orgánica a veces no son cucas, son coleópteros. Para otra vez, En el fíjate agua bien. miran unas así.
Pero fíjate bien que si serían, a veces son coleópteros, son hidrofílides, unos que nadan, porque fíjate bien si tienen las antenas bien largas. Te lo digo porque esta Blata orientalis es la que le dicen la cucaracha de las cloacas. O sea que esta está en los tragantes, está en el sumidero. Es decir, de todas las cucarachas, esta es la más, digamos, la más, no quisiera usar el término repugnante porque es un insecto a fin de cuentas, pero la que está en lugares más asquerosos es esta. Esta está en las tuberías de los servicios y todo eso. Y a veces salen a la superficie, y entonces por eso es más repulsivo, ¿verdad? A veces las confundimos con porque en materia orgánica o en el agua probablemente se trate de ¿cómo se llama? De coleópteros. Pero también tengo que señalar que cucarachas hay un montón de especies, no es una sola. Y hay algunas que efectivamente están en materia orgánica. Y hay otras que tienen la capacidad de andar sobre la superficie del agua, pero esas son otras. Pero esta particularmente es la Blata orientalis. Y esta sí está en las resumideros. Y esta es la Periplaneta americana, la que está en todas partes. Aquí está ¿cómo se llama? El estuche de la boteca de la oriental. Y resulta que esta orientalis es la menos cautelosa y la más lenta. Y como lo dije anteriormente, es la que más asco crea porque está en cloacas e inmundicias. Obviamente le van a gustar a lugares oscuros. Y a la casa llegan, si vos ves estás en tu casa es porque se ha salido de los albañales. Y se ha salido y anda ahí choteando. Es gregaria, es decir, vive el montón en algún lugar. Y tenemos más imágenes de ellas. Su color es bastante oscuro, le dicen cucaracha negra. El macho tiene alas, pero no vuela. La hembra no las tiene. Las alas de la hembra son pequeñitas. Pues por eso es que esta es una hembra, porque las alas se le nota acá que son bien pequeñas. No es una ninfa, no que es una hembra. Coloca 8 botecas en promedio y cada boteca puede contener hasta 16 huevos. Y le gustan más los alimentos amiláceos. Cuando hablamos de amiláceos, es decir, que contienen almidón. Entonces, le gustan las galletas, le gustan las harinas, el cornflake, todo eso que tiene almidones es lo que más le gusta. Y aquí tenemos más imágenes, pero está mostrando a una hembra y a un macho. Mire el macho, las alas como son. Y mire, las hembras son cortas. Significa que aquí tenemos un claro ejemplo de dimorfismo sexual. Y esta es una vista lateral y de una hembra y este es un estado juvenil. Y llegamos a ver la cucaracha más conocida por todos, que es la Periplaneta americana. Ahí está su estuche. Pueden medir hasta 38 milímetros de largo. Y estas son bien desordenadas, son bien locas. Ellas dejan las botecas por donde les dio la gana y le pusieron y se van. Por eso las encontramos en las paredes, debajo de las sillas, debajo de las mesas, a veces hasta en los libros, están pegadas donde quieran. 9 huevos por boteca. Y allí pueden pasar de 38 a 45 días los huevos antes de eclosionar. Las hembras y los machos casi tienen el mismo tamaño. Los machos tienen cerco y estilo y se pueden reproducir partenogenéticamente. Esto es bien importante, que la hembra puede darse el lujo de guardar espermatozoides para después ella poner sus propias crías. Puede guardar, o si no, también de sus óvulos pueden desarrollarse. Su óvulo maduro se puede desarrollar un nuevo individuo, entonces se puede reproducir partenogenéticamente. Estas conviven con las alemanas, son amigas, pero si no hay comidas, se las comen a las alemanas. Y aquí la estamos viendo nuevamente de cerca a una Periplaneta americana, nada más para que recordemos bien. Nosotros, que no sabe, cree que esta es la cabeza, pero nosotros sabemos que ese es el pronoto y que la cabeza está acá. Veámoslo aquí. Aquí está el pronoto. Este es el pronoto y esta es la cabeza. En vista dorsal se confunde uno y puede creer que esta es la cabeza, pero usted sabe que no. La cabeza está aquí y el pronoto está aquí. Después siguen las alas. Primer par termina y el segundo membranoso se quita sus pares de patas y los cercos al final. Bueno, como la cucaracha es un serio problema que tenemos que hacer para manejarla. Si estamos en la casa o en una bodega, porque en las bodegas causan también problemas, una bodega en la que imagínese que usted guarde harinas, guarde galletas y se rompen los empaques, entonces puede causar problemas con las cucarachas. Lo primero que tenemos que tener siempre presente es garantizar limpieza. Lugares limpios
para veces son frecuentados por cucarachas. La cucaracha prefiere la inmundicia porque es omnívora y come de lo que va a encontrar. Entonces, en un lugar que esté limpio, no hay comida, entonces difícilmente llega. Se le pueden también poner carnadas. Carnadas son cebos envenenados, que pueden ser en forma de polvo, con ácido bórico. También se pueden hacer trampas y venden en los supermercados gel para cucarachas. En fin, hay un montón de formas de poder combatir las cucarachas. Pero recuerde, lo primero que tienen que hacer es mantener limpio el lugar. Y los aerosoles. Aquí estamos hablando del Python, del Ray, todo eso. Y le he puesto ahí una interrogación por el uso. Antes de usar un aerosol, lean las indicaciones. Porque a veces si no se leen bien las indicaciones, entonces de nada les sirve. Así rápidamente. La mayoría les recomiendan que se ubique al centro de la habitación y una vez ubicado en el centro de la habitación, dispare el spray hacia arriba y, antes tiene que haber cerrado puertas y ventanas, bien cerradas. Se ubica usted al centro de la habitación, deja que tira el spray hacia arriba o hacia los lados, cuando usted quiera, nunca pegado al ladrillo, porque de nada le va a servir, lo que tiene que ser en un ambiente así libre, a la altura de sus ojos o hacia arriba, y después, inmediatamente, ahí en 5 o 6 segundos, usted se sale y cierra las puertas. Y ahí deja cerrado eso durante unos 20, 45 minutos, dependiendo del producto, y le va a decir el tiempo. Y después abre puertas y ventanas para que salga todo el gas que ha quedado. Entonces, la idea de estos productos es que son vaporizantes. Entonces, llegan y se meten a todas partes. Acuérdense que son gases, entonces estos gases cumplen con una ley que dice que el gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente, y en ese caso la habitación podría ser el recipiente, entonces se va a meter por todos lados ese gas. Y acabamos de decir que las cucarachas viven en lugares bien escondidos, ¿verdad? Entonces llega hasta allí el veneno y es capaz después de eliminarla. Esa es una forma indicada de poder usar el producto. Pero ¿qué hacemos cuando usamos spray? Primero lo andamos tirando en la pared y no cerramos puertas ni ventanas, entonces de nada nos va a servir porque se está escapando. El gas se está escapando, entonces de nada va a servir. Y tiene que cerrarse el lugar para que el gas se mantenga un buen tiempo allí para que haga su efecto. En todo caso, tiene usted que leer las indicaciones porque los tiempos varían y la forma de aplicarlo varía dependiendo de la marca del producto. La mayoría se parecen, pero hay pequeñas variaciones. Así que por eso le puse interrogación ahí para explicar eso. Y esta gráfica quisiera que alguien la explicara. La vamos a poner con zoom para que la vean mejor y traten de pero con zoom creo que no se ve bien. Vamos a ver. No se ve bien con zoom, entonces la vamos a dejar mejor así. Quisiera que alguien, cualquiera de ustedes, interprétela, por favor. Voy a guardar silencio yo para que usted la interprete. Ok, escucho allí alguna participación de alguien que quiera explicarnos cómo se explica esa gráfica, vaca redundancia, cómo explicamos esa gráfica. ¿Quién quiere explicarla? Hagan cola, por favor, porque muchos quieren hablar al mismo tiempo. Solo uno, solo uno. Bueno, si no queremos por las buenas, entonces vamos al modo dedo. Entramos a modo dedo en este momento. Al cuarto de la lista nos va a decir cómo entiende el gráfico. Y el cuarto de la lista es, estamos en modo dedo en este momento. El cuarto de la lista es Ángel Carlos Edenilson Alfredo Choto. ¿Está allí Edenilson? No, Edenilson. Sí, dígame cómo entiende esta gráfica. Se la vamos a poner de nuevo para que vea que somos cachimbones. ¿Cómo entiende esta gráfica?
¿Cómo entiende la gráfica? Bueno, yo la voy a explicar, va, pero que esté bueno, quien sepa, va. Dele, papá, dele. Entiendo, va, que el nivel de población está en un 100%. Pero según dice ahí que la higiene y la sanidad está en ese 100%. Ahí no sé si es porque han erradicado por la higiene y han controlado a la cucaracha, o será que no hay higiene y la cucaracha ha poblacionado bastante. Vaya, nos vamos a quedar allí y le vamos a pedir a otro compañero que le ayude ahí a usted. Usted ya dio la apertura, excelente, lo felicito por haber participado. Y ahora vamos a ver quién quiere continuar con la participación. ¿Quién quiere continuar? Si no, nos vamos 3 después de Denilson. Sería Elian, ¿no? Fátima, no. Jefferson, no. Y José Cayetano García. Vamos a ver don José Cayetano García. Díganos usted cómo explica esto. Para ver si está ahí don José. Cenando de estar, no lo oigo yo. ¿Está o no está don José? Ya Zafari, don José quizá. No está. Bueno, don Josué Herrera López está ahí. Sí, aquí estamos, Nero. Vaya viejo, dele viejo, tal vez usted nos explique este gráfico. Tal vez no lo explique. Neta, don Josué, neta. Pues según como lo entiendo yo, de que el 100% de la población si aplica de la higiene y sanidad, el tratamiento es más efectivo y modificación del hábitat solo hace el 50%. Y como el 25, no sé cuánto hay por ciento es método de control. Ese tratamiento solo lo hace 25% de la población. Vale, parece que alguien mandó un mensaje ahí, lo vamos a revisar y después puede intervenir. He tenido problemas con la compu y con internet, de acuerdo, don José, tranquilo. Entonces, voy a explicar esto. Bueno, gracias a los jóvenes que participaron, es buena porque de esa manera va a aprender. Si no participamos, no aprendemos, entonces atentos. Cuando vayamos a leer una gráfica, debemos de fijar qué dice en el eje vertical y qué dice en el eje horizontal. Es lo primero que vamos a percatarnos. Por supuesto, el tema. Aquí faltó el tema de esta gráfica. Esta gráfica debería ser manejo de la cucaracha o factores que intervienen en el manejo de la cucaracha. Entonces nos fijamos en el título de la gráfica y, bueno, vamos a quitarle esto. Y nos vamos a fijar en el eje vertical y en el eje horizontal. Resulta que en el eje vertical dice población y en el horizontal dice tratamiento. Entonces, a medida que esta gráfica va avanzando, también aquí va avanzando. Veamos, partimos de 0%, partimos del momento en el que no hay cucaracha hasta el momento que tenemos 100% de cucarachas. O sea que la población está enorme de cucarachas ahí. Entonces, bien, vamos a ver qué significa esta curva que está aquí. Lo que significa es de que en un momento, durante varios días, la gran población de cucarachas se mantuvo constante. Por eso usted ve aquí una línea recta, porque la población de cucarachas se mantuvo constante. De repente, usted tomó en cuenta que debería de hacer una limpieza, que debería de hacerse de un montón de cosas viejas y de manera tal de no dejar lugar a que las cucarachas se escondan, tapar cuevas en las paredes, etcétera, etcétera. En fin, quitar todas las botecas que estuvieran en las vigas, detrás de las puertas, etcétera. Parece que hay otro mensaje por ahí. Vamos a ver quién no quiere ponerlo con nosotros. Este nada más perdido que una cabra. Decía que la población era de humanos. No, hombre, José, tranquilo, ubicate. Vaya, viste, por eso está bueno que hay que poner atención a la clase, excelente. Entonces, acuérdense que estamos hablando de cucarachas. Entonces, resulta que una vez decidiste hacer una buena limpieza, ya dijimos que todo lo que tenías que hacer.
otras cosas viejas, meter los granos en recipientes que no fueran penetrados por cucarachas, por ejemplo, en plástico o de lata, quitar todas las goteras de las cucarachas, barrer y todo eso, limpiar. Fíjate que si vos haces eso, te está disminuyendo casi en un 50% la población. Claro, eso, y resulta de que se te mantiene constante la población. Nuevamente aquí tenés un buen número. Entonces entras a modificar el hábitat. La modificación del hábitat quiere decir que tenés que ver que, por ejemplo, los albañales que no tengan aberturas grandes, por donde estén saliendo los albañales, ¿cómo se llama? No dejar rastros de comida en la noche para que nadie venga a comer, etcétera. Esa es la modificación del hábitat. Entonces lo haces. Con eso le das un gran bajón, como por el 25%. Ahora, aquí, si aplicas métodos de control aquí, entonces estás logrando llevar bien bajas las poblaciones. Nunca a cero, porque eso es baja, pero sí a 10%, 8%, a un momento manejable de cucaracha. Entonces significa que para manejar las cucarachas, si yo lo hago al revés, que es lo que generalmente sucede, ¿qué es lo que hacemos cuando vemos cucaracha? Echar veneno, ¿sí o no? Entonces, si yo echo veneno, pero no limpio la casa, no modifico el hábitat, los resultados son notables, pero un par de días vas a sentir que baja la curva, va a llegar como por aquí, o por aquí así la curva, un par de días. Pero, y después, vamos a poner aquí un gobernador, un par de días notas vos de que te bajó la población, ya hay menos. Después se vuelven a disparar. Volvés a hacer lo mismo, se vuelven a disparar, volvés a hacerlo. Y al final, lo grave del caso es que de estar usando productos químicos vas a generar resistencia. Y va a llegar un momento en el que ya no, los bajones ya no van a ser tan notables. Para que las poblaciones siempre las vas a mantener altas, porque los insectos ya adquirieron resistencia. Entonces, pregunto acá. A ver, lean esto. Ahí lean eso. Y entonces pregunto acá, antes de llegar a esta familia, ¿qué es lo que tiene que hacer usted para manejar las cucarachas de primero? ¿Qué es lo que en primer lugar tiene que hacer? Vamos a ver. ¿Qué es lo que la limpieza del lugar. La limpieza, y después modificar el ambiente. Comida y agua por ahí. El ambiente, exactamente. Y después aplicar los productos químicos. Entonces allí sí ya te va a resultar. Muy bien, vamos a otra familia que es la Blackberryidae. Muchos creen que estas cucarachas grandotas son bien grandes. Son bien grandotas. Están en la madera generalmente. Creen que son plagas. No lo son. Estas cucarachas grandes, por suerte, no son plagas. Y por suerte no les gusta estar con nosotros. Estas no andan parasitándonos a nosotros. No es como las otras cucarachas que andan detrás de nosotros. ¿Va? En la cocina, en todas partes. Estas no. Estas les gustan de madera, leña y todo eso. Eso que estas son Blackberry. Bien, entonces vamos a ver otro orden, que es el Mantodea. Y esto, aquí están las mantis religiosas. Resulta que antes las mantis religiosas eran ubicadas dentro del orden Orthoptera, pero ahora son consideradas dentro del orden Mantodea. Y la familia se llama Mantidae. Y aquí tenemos a una mantis religiosa. Pero vamos a estudiar sus partes. Este es el pronoto, la tegmina, el segundo parte es una membranosa. Aquí está el órgano copulador, cerco, estilo. Bueno, las partes de una pata y estas son sus antenas. Así es que las Mantidae ahora pertenecen a su orden Mantodea. Estas animalitas también copian el entorno. Suelen pasar por fenómenos de eclipsis. Aquí lo escribimos. Espérate, voy a corregir esto que está y no puede leer. Ilegible está esto, no puede leer así como está escrito. Vamos por ahí. Eclipsis. Así es. Hoy he escrito mal. Entonces resulta que estos también imitan al medio ambiente para pasar desapercibido. Pero un detalle. En este caso, las mantis
adquieren forma como de hojita o algo por el estilo, pero no para que la coma un depredador, sino que para que los insectos no se den cuenta que ella es una depredadora, para que se confíen y crean que es una hoja. Entonces ellas pasan quietas, no se mueven, ahí esperando que pase una presa, ¿verdad? Porque si se mueven van a dar lugar a sospecha, entonces ahí están quietas un buen tiempo. Les encanta la carne y generalmente comen insectos, pero también pueden comer otros animales grandecitos que no necesariamente son insectos. Por ejemplo, pajaritos pequeños como gorriones a veces caen víctimas de estos animales. Y un detalle que tal vez ya le escucharon ustedes, que la hembra, una vez copula con el macho, se lo come. No sé si lo han oído hablar ustedes, pero para que lo sepan, que la hembra se come el macho después del apareamiento. Y son dos las razones que hacen que la hembra se coma al macho. Primero, que ella tenga hambre. Si no tiene hambre, no se come. Y la otra cosa es que el macho sea atrevido y se acerque de frente antes o después de la cópula. Obviamente, si sucede antes, no va a haber cópula. Solo habrá, aquí dice merienda y merendado, ¿verdad? Comida y comido. En otras palabras, la hembra, si tiene hambre, le interesa más comer que la cópula. Y si se le pone frente, se lo come. Y si después de haber copulado el macho se pone frente, también se lo come. Vamos a ver un video sobre eso. Si no lo escuchan, no importa, porque creo que está subtitulado, pero pues.
Bueno, si se fijaron ahí, el animalito sigue moviendo después de que fue decapitado. ¿Y cómo es posible eso? Pues entonces la respuesta está en el abdomen. ¿Por qué razón? Porque ahí está el sistema nervioso prácticamente. Entonces hay un montón de terminaciones nerviosas. Entonces esas terminaciones nerviosas continúan guiando al cuerpo que ya está agonizando y se compara como si fuera un zombie, ¿va? Y si ustedes se fijan, el apareamiento todavía no había finalizado cuando ella le arranca la cabeza. Pero esos nervios permiten que llegue a la finalización la cópula, aunque ya no exista el cerebro. Es un fenómeno bien intrigante, bien interesante que se da en la naturaleza. No sé si escucharon el video, porque a veces hay dificultades para escuchar el video. Me dicen si de esta manera estaba en inglés. Pero no sé si lo escucharon. Me dicen si lo escucharon. Poco se escuchó. Va, pero se fijaron bien, ¿verdad? Se fijaron bien cómo se come al macho. Y lo más interesante, se fijaron que aún comiendo el cerebro, el macho continúa con vida un largo tiempo. Parece que aquí la naturaleza ha programado a los machos para que continúen con vida aún sin cerebro para que logren finalizar la cópula. Y de esa manera, pues la hembra pueda fertilizar sus huevos y pueda colocarlos y que nazcan nuevas crías. Pero si no fuera eso, entonces, si el macho muriera instantáneamente después que le comen la cabeza, el cerebro, entonces no lograra ponerse de huevos y entonces la especie dejará de existir. Un fenómeno bien interesante en la naturaleza. Pues vamos a ver otro orden, que es el Phasmatodea. Aquí están los famosos insectos palo, los quiebrapalitos, como le decimos, y que a mucha gente les teme. La gente cree que estos insectos te va a miar, te dice, y te vas a morir, que no sé qué. Nada de eso. Los quiebrapalitos no hacen nada de eso, ahí están quiebrapalitos. En realidad ellos lo que están haciendo es un fenómeno de eclipsis, mimetizando el entorno porque son bien inofensivos. Son paurometábulos, presentan una extraordinaria capacidad para poder camuflajearse. Todos se alimentan de plantas y no son plagas. Eso es lo importante. Se alimentan de plantas, pero no de plantas cultivadas que a nosotros nos interesan. No son plagas. Y ahí está uno, que mimetiza un palo. Aquí están otros, imagínense, se confunden. Entonces estos animalitos no son peligrosos para nosotros. La gente les da miedo a tocarles porque creen que te va a mear, te va a dar fiebre, pero nada de eso. Y no son plagas. Bueno, hasta aquí llegamos a la finalización de la clase de este día. Llega el momento correspondiente a las preguntas, algún comentario sobre la clase de ahora. Preguntas, comentarios. Bueno, no hay, entonces damos por finalizados. Nos tiramos solo una hora porque les dije que la clase iba a ser bastante corta porque solamente era este orden. Entonces finalizamos y el jueves hay examen para el que quiera hacerlo. Con permiso, entonces, buenas noches y buen provecho a todos.